reciban un saludo fraterno, les saluda el profesor Steven, muy contento de otra vez encontrarnos con ustedes en esta aula virtual. Hoy día hablaremos sobre el ensayo en sí, pero para eso deben tener en cuenta los títulos prescritos de la convocatoria noviembre 2020. Recuerden que en la guía de teoría de conocimiento nos dicen que el ensayo debe centrarse en la pregunta del conocimiento. Y a esa pregunta del conocimiento va a hacer que se entreteja todo el argumento para el desarrollo del ensayo. Cuando resulte apropiado, establezca las conexiones con otras partes, ¿no? Con otras partes de conocimiento. Siempre toma en cuenta lo que se llama el marco del conocimiento, toma en cuenta las experiencias, lo que llamamos situación de la vida real, toma como punto de partida al actor del conocimiento, justifique siempre sus afirmaciones y brinde ejemplos pertinentes que ilustren el argumento, que grafiquen el argumento. Considere las consecuencias de sus argumentos y lo que podría decirse en cortas palabras, en palabras bien precisas, evitando las ambigüedades, la falacia de generalización, el totalitarismo. Utiliza fuentes de información. Ciertamente no debemos abusar de las citas en la redacción, a lo mucho 1, 2, y si es posible 1 nada más, o quizás solo tu razonamiento, tu reflexión. Pero eso no quiere decir que no voy a utilizar libros de consulta. Los libros de consulta van a entretejer mis argumentos y van a generar ideas para la gesta de argumentos. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. No es que no debo usar fuentes. Sí, las fuentes, como dicen, son fuentes que inspiran a la gesta de nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a preguntarle. Acá tenemos a Brandon, tenemos a Denise, tenemos a Yossi. Vamos a empezar con Brandon. A ver, Brandon, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Muy bien, Brandon. Me gustaría que nos comentes, haciendo una sinopsis general de cómo escribir un ensayo de teoría del conocimiento. Bueno, un repaso a grandes rasgos sobre el ensayo de teoría del conocimiento del bachillerato es que es importante saber de que el ensayo de teoría del conocimiento debe de tener de 1200 a 1600 palabras. Como usted lo mencionó, debe abordar sobre un tema o título prescrito otorgados por la misma convocatoria. En esta ocasión son el título prescrito 4 y 2. Y como su nombre sugiere, deben enfocarse en asuntos del conocimiento. Es decir, que en van a tener interrogantes sobre qué es el conocimiento o por qué y cómo conocemos las cosas o la manera en que se producen. Obviamente vinculándolo con otras áreas del conocimiento. Este ensayo claramente tiene un peso importante en tu calificación del curso del área de TDC para el bachillerato internacional. Referente a los pasos que se deben seguir para establecer un ensayo, pues lo primero sería establecer una buena estructura, identificar un título, una sección con claramente un estudio y ir concatenando cada argumento y cada postura que quieras dar. Ya, muy bien, Brad. ¿Qué nos puedes decir sobre esa estructura del ensayo? ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Cuántas áreas ¿Tú crees que es recomendable tocar 4 o 5 áreas? ¿Crees que las 1600 alcanzará para abordar con 4 o 5 áreas de conocimiento? No, para nada. Lo mejor sería, hay que tener en cuenta que en un ensayo TDC es importante comparar y contrastar. Y considero que se podría generar un buen compara y contrasta mínimo con 2 áreas del conocimiento. Esta claramente que sea con un título prescrito previamente seleccionado y también que estas áreas del conocimiento posean algún vínculo o algún interés personal que tenga sobre esta para hacer una buena valoración y llegar a una buena reflexión al final del ensayo. No solo pueden ser 2,
también pueden ser 3, pero teniendo el límite de palabras, creo que con 3 se haría más complejo. Entonces facilitaría mucho y se podría profundizar más con 2 áreas de conocimiento, y con formas de conocimiento, pues se podrían abordar también 2, dependiéndose a los enfoques que estas tengan sobre la pregunta de conocimiento, el título prescrito, perdón. Muy bien, Brandon. Sí, claramente Brandon ha dicho muy bien ese tópico que se debe tomar en cuenta, que al ser como máximo 1.600 palabras, el exceder del uso de las áreas de conocimiento va a hacer que esas 1.600 palabras no alcancen para justificar ya nuestros argumentos. Muy bien. A ver, ahora le escuchamos a Denise. Denise, tú que estás ahí atenta, también nos puedes compartir de repente cómo es que yo elijo mi título prescrito. Denise, ¿qué nos puedes decir? No, lo que yo les puedo Ahí está. decir, profesor, ¿me escucha? Sí, Denise, te escuchamos. Ya, bueno, para elegir nuestro título para elegir nuestro título prescrito, considero que deberíamos tener en cuenta primero qué tan comprensible es para cada uno de nosotros ese título prescrito, después cómo nosotros lo podemos relacionar con ejemplos, porque en el ensayo también se utiliza lo que son los ejemplos de la vida real. Entonces deberíamos tener en cuenta cómo nosotros los podemos relacionar con nuestra vida cotidiana o con algún ejemplo de la literatura universal. Por otro lado, también como estructura del ensayo debemos tomar en cuenta los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que la IB usa 4 criterios, y al nosotros tener en cuenta los criterios de evaluación desde un inicio, nos van a permitir tener una idea más general del ensayo y no cometer muchos errores al momento de la elaboración del borrador del ensayo. Muy bien, Denise. Exacto, muy bien lo que acaba de decir Denise. También recordarles que deben considerar las palabras claves. Una vez que ya tienes el título prescrito, considerar las palabras claves. Es posible que en algunos casos sea muy complejo, y al ser complejo puedes conversar con tu maestro, consultar fuentes y ir aclarando palabras claves que al inicio no es tan entendible. Pero también cuando elijas el título prescrito debes elegir tus áreas de conocimiento. Esas áreas de conocimientos van a ser pues las áreas con las cuales yo me siento familiarizado. Porque si yo elijo un área de conocimiento con el cual no me siento tan familiarizado, cuando comienzo a redactar mi ensayo, puede que me sea un poco tedioso, fastidioso, ya que el área no es tanto de mi agrado. Pero si ese área, supongamos que es historia, y en la historia me encanta estudiar, me encanta escudriñar temas históricos, y si yo empiezo a gestar argumentos desde ese campo, lo voy a disfrutar. Si también me gusta, por ejemplo, las ciencias naturales, específicamente la física, y puedo hacer lo mismo, porque el hecho es que el ensayista disfrute haciendo sus argumentos. Y también determine qué formas de conocimientos va a utilizar, ¿no? Como ya Brandon los ha señalado, son 2 formas de conocimiento que van a dar el enfoque al área, la cual va a hacer que se construyan los argumentos de manera lógica. Entonces, Brandon, no sé qué más nos podrías decir sobre este punto, sobre la elección del título prescrito, sobre la definición de las palabras claves, y tú ya lo estabas haciendo, ¿no? ¿Podrías contarnos quizás un poco de esa experiencia? Sí, no hay ningún problema. Al momento considero que la elección del título prescrito, de un correcto título prescrito para que lo puedas abordar bien en un ensayo, es importante, porque debe de haber un vínculo, no solo tampoco de interés, sino que también el estudiante debe demostrar un cierto grado de conocimiento sobre los términos que se utilizan en el título prescrito. Hay algunos términos grises que podemos encontrar, o algunos términos ambiguos, y son estos precisamente los que tienen que ser puestos a un análisis personal, para que se puedan generar después afirmaciones de conocimiento. Y claro, esto es producto de una lluvia de ideas.
y cuando se está realizando esto es posible ver si alguna de estas ideas se relacionan entre sí o algunas se contraargumentan. Entonces, en ese sentido podemos encontrar un fuerte grado de conocimiento, un conocimiento del estudiante. Y personalmente eso fue lo que me ayudó. Por otra parte, también someter a interrogantes el título prescrito fue un factor importante para conocer, para profundizar sobre el título prescrito en sí, ya que al momento de realizar una interrogante, ya sea de hasta qué punto o en qué medida o un cómo, preguntas de que exigen conocer el nivel, el proceso o una causa, permite no solo profundizar, sino que también puedes ver posturas diferentes sobre un tema en sí. Y eso es importante porque al evaluar y comparar y contrastar diferentes posturas vas a poder llegar a concluir bajo una sola perspectiva, porque es importantísimo de que un estudiante genere una postura perspicaz, que sea original a la hora de realizar sus argumentos. Y claro, está bajo su propio pensamiento crítico. Muy bien, Brando. Hay algo muy importante, Brando, que nos gustaría que también nos compartas en el tema de los criterios de evaluación. ¿Tú crees que es importante tomar nota sobre los criterios de evaluación que tiene el IB? ¿Qué nos podrías decir, no? Por supuesto. Los criterios de evaluación técnicamente son la guía que tiene el estudiante para saber qué tiene que realizar, en qué debe centrarse y en qué no debe mucho perder el tiempo. Precisamente los criterios te dan a comprender los problemas digamos, del conocimiento que puedes tener sobre el ensayo, sobre el título prescrito y el ensayo. Es decir, que te debes de centrar en identificar problemáticas del conocimiento. Debes de vincularlo y compararlo. Y aquí va más que nada sobre el pensamiento crítico. También debes de dar una perspectiva sobre conocedor. Tu ensayo debe mostrar un pensamiento independiente, como ya lo había mencionado. Y obviamente debe de tener varios ejemplos, como resaltaba mi compañera Denise. Estos ejemplos muestran, son la descripción gráfica de los argumentos, y el análisis debe de estar sometido directamente a los problemas del conocimiento. Es decir, que muy aparte de la perspicacia y de la profundidad, también se deben de justificar los puntos principales. Y todos estos puntos que acabo de mencionar claramente se logran a través de los criterios de evaluación. Claro, muy bien, ¿no? Ahí tenemos los puntos como, por ejemplo, comprender los problemas del conocimiento, como ya ustedes saben, lo que es la perspectiva del conocedor, del actor del conocimiento, el análisis del problema del conocimiento, lo que básicamente va a generar es el cumplimiento del propósito en sí, ¿no? Que es dar una respuesta al título prescrito en concordancia a la postura que tienes como ensayista, ¿verdad? Muy bien. A ver, Denise, ¿qué nos puedes decir también sobre ese tema? Algo que podías aportar, Denise, sobre los criterios de evaluación. No sé qué podías compartirnos, Denise, de la experiencia que hemos venido teniendo hasta ahora. Bueno, yo puedo decir que los criterios de evaluación sí son importantes porque mediante mi experiencia propia yo me di cuenta que me centraba, cuando no había leído todavía los criterios de evaluación o no tenía mucho conocimiento, mi ensayo no tenía mucho sentido y estaba utilizando demasiadas falacias, no había mucha coherencia en general, pero una vez que tomé en cuenta los criterios de evaluación, como que me ayudó a comprender cuál debería ser la estructura de mi ensayo, en qué partes me debería centrar más para que mi ensayo sea más comprensible, qué puntos debería tomar en cuenta al momento de redactar mis argumentos, ya sea en la primera área de conocimiento, segunda área de conocimiento, e incluso
ayudó también a identificar mis ejemplos de la vida real y a llegar a una conclusión que no sea, que sea propiamente a partir de mi reflexión. Porque el ensayo TDC es un ensayo reflexivo en el cual las personas o los alumnos puedan poner su punto de vista y expresarse de forma libre, pero que sea de acuerdo al título prescrito y de acuerdo a su pregunta, pues, de conocimiento. Claro, manteniendo un enfoque crítico, reflexivo, en base al argumento razonado, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, Brandon, ¿qué nos puedes decir, a ver, sobre las lluvias de ideas? ¿Crees que es importante las lluvias de ideas? Una vez yo haya elegido mi título prescrito, ¿de qué manera crees que me ayuda las lluvias de ideas para la construcción de mi ensayo, no? ¿Brandon? Sí, hace un momento había mencionado algo muy similar a esto sobre la lluvia de ideas, porque estas se generan conforme a haber realizado ya una investigación sobre tu título prescrito. Esta lluvia de ideas técnicamente vendrían a ser tus primeras afirmaciones, tus primeros argumentos que puedes presentar sobre el título prescrito. Y estas son importantes porque te puedes identificar diferentes posturas referente a lo que deseas discutir en el ensayo. Esta lluvia de ideas te puede presentar afirmaciones que estén apoyando al título prescrito, a la postura que se muestra en el título prescrito, o también te puede dar afirmaciones que lo estén contraargumentando. Entonces, en ese sentido podemos ver diferentes posturas y también se pueden identificar áreas del conocimiento presentes en estas afirmaciones. Así que también este tipo de lluvia de ideas te puede servir para relacionarlos con una área de conocimiento en sí y también, ¿por qué no?, con una forma de conocimiento. Porque ya estás, de alguna manera, al momento de realizar una afirmación, estás delimitando en cierta forma las áreas de conocimiento con las que quieres trabajar. También estas ideas pueden mostrarse mediante un ejemplo. No siempre en una lluvia de ideas todo va a ser plasmado como una afirmación o como un argumento. Siempre van a haber vacíos y, por ejemplo, puede ser, considero que sería acorde a que lo generases mediante un ejemplo, una situación que hayas observado o que hayas vivido y poder generar una postura referente a ese ejemplo, un contraargumento o argumento que claramente debe de estar vinculado a una área del conocimiento, ya sea matemática, sistema de conocimientos indígenas, todo eso. Entonces, en ese sentido, la lluvia de ideas es importante para el título prescrito, porque son los primeros pasos que tiene un estudiante para construir su ensayo. Es el planteamiento general de tus argumentos. Muy bien, Brandon, efectivamente, ¿no? Esa lluvia de ideas te abre un abanico de posibilidades, ¿no? Donde ahí va a estar, pues, esos insumos, la materia prima, la cual va a servir para construir tu ensayo. Y muy bien lo señalas, ¿no? Y también va a hacer que tú determines los tipos de argumentos que se van a gestar según tu área elegida, ¿no? Y también vas a ver cómo la forma de conocimiento que eliges toma un enfoque, ¿verdad? Muy bien. Denise, no sé, ¿qué nos puedes comentar sobre la importancia de identificar el problema del conocimiento en el título del ensayo? ¿Qué nos podrías decir, Denise, la importancia sobre identificar el problema de conocimiento en tu título de ensayo? Ciertamente el problema de conocimiento será una pregunta o problema que se refiere a tu comprensión del mundo, de ti mismo y de otros en conexión a la búsqueda del conocimiento. Bueno, Denise, dime. Yo considero que el problema de conocimiento se basa en nuestra propia perspectiva de nosotros o nuestro propio punto de vista crítico, pero también debemos tomar en cuenta la información que tenemos acerca de ello, porque una de las características del ensayo es que contenga información que sean altamente veraz
y que eso debería ser comprobado por las diversas informaciones que los alumnos recopilamos para realizar nuestro ensayo. Muy bien. Asimismo, nuestra pregunta de conocimiento debe tener relación, un alto grado de relación en realidad con nuestros ejemplos de la vida real y obviamente con nuestra conclusión. Muy bien, Denise, te agradecemos. Ahora, Brandon, coméntanos, ¿cómo crear un boceto? Un boceto, o sea, del ensayo, que va a ser, pues, que luego culminemos un ensayo definitivo, ¿no? Pero a partir de ese boceto, ¿cómo podríamos construir? ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué podrías mencionar al respecto? El boceto actuará como una hoja de guía. Esta te va a ayudar, obviamente, a estructurar tu ensayo de forma clara y concisa. No debes de dificultarte mucho a la hora de realizarlo. El boceto depende del tipo del título prescrito que elijas. Por ejemplo, si vas a escribir sobre 3 áreas del conocimiento, sobre 2 áreas del conocimiento, yo considero que vendría a ser una estructura simple, una estructura que no exija mucho tiempo para el estudiante y que también no lo vaya a perder y se pueda plasmar las ideas concretamente, con un formato, por ejemplo, de 5 párrafos, donde claramente en el primer párrafo se hablaría sobre la introducción, que se proporciona una explicación, donde interpretas el título, identificas los términos claves del título, como ya lo habíamos precisado anteriormente. Muy bien, muy bien. Donde se muestra tu tesis, que es importante, que sea clara y sea identificable para cualquier tipo de público, sobre todo para el examinador IB. Y donde identifiques un problema de conocimiento relacionado obviamente al título prescrito. En el párrafo 2 se muestra la primera área del conocimiento al cual estás abordando, donde tienes que discutir si esta área responde al título prescrito y tienes que proporcionar un ejemplo que muestre respaldo al argumento que estás realizando. Muy bien, ¿qué más? Que realices en esta parte del ensayo algún contraargumento, porque le dará peso a tu argumento que estás realizando. Y obviamente se muestra lo que se quiere, una comparación, ya sea de contraste o una comparación de compara y contrasta. Ya se debe demostrar la segunda área del conocimiento. Estamos diciendo que estamos trabajando con 2. Entonces, esta puede ser obviamente una diferente a que has tomado en el párrafo anterior, y de la misma manera se debe de responder su relación con el título y proporcionar un ejemplo de respaldo al argumento. Y también se debe realizar un contraargumento si es que le deseas darle peso si quieres realizar un compara y contrasta. En el párrafo 4 tenemos si es relevante una tercera área del conocimiento, o simplemente puedes realizar también una extensión si quieres continuar con 2, puedes realizar una extensión de los 2 áreas de conocimiento para poder justificarlo. En el párrafo 5 pues tenemos la conclusión, en donde tienes que resumir las ideas principales, las conclusiones parciales que has tenido de tus argumentos en los párrafos anteriores, ya tienen que plasmarse y se tiene que volver a exponer tu tesis. Es decir, si tienes que reafirmarlo de que estabas en lo correcto, o si es que han habido puntos de conocimiento que has obviado al momento de plantear tu tesis. También tienes que concluir lo importante respondiendo completamente al título, obviamente tomando en cuenta los argumentos y limitaciones de las propias áreas del conocimiento.
Eso sería lo ideal para plasmar un boceto de teoría del conocimiento. Muy bien, Brandon. Muy claro, chicos, han escuchado sobre el tema del ensayo. A ver, Denise, ¿por qué crees que es importante evitar usar definiciones del diccionario en el ensayo? Ya, entonces, Considero que ya te se escuchamos. debe evitar, se debe evitar usar definiciones de diccionario porque generalmente el ensayo TDC que cada alumno escribe es un ensayo reflexivo, el Exacto. cual no debe contener definiciones de texto, sino una definición, nuestra propia interpretación, pero eso no quiere decir que no vamos a utilizar referencias bibliográficas, sino que no debemos evitar citas y lo que debe ir en nuestro ensayo son nuestras interpretaciones y nuestro punto de vista crítico. Además, que si es que el alumno usa muchas definiciones, de cierta forma está demostrando al evaluador que no se ha involucrado muy a fondo con el tema y por eso evita interpretar ciertas complejidades que puede generar algunas definiciones de palabras que generalmente son usadas en un ensayo. Por ejemplo, cuando se está discutiendo sobre el uso de la razón y la imaginación en artes, en lugar de discutir a un artista a un artista conocido como Picasso, un ejemplo conocido de pensamiento imaginativo, las personas pueden utilizar definiciones de las artes en vez de utilizar un ejemplo. Y cuando utiliza definiciones está demostrando que no comprendió bien su título prescrito o la palabra que está empleando en su ensayo. Y no tiene claro su idea sobre lo que va a argumentar, ¿verdad? Muy bien, Denise, muy interesante lo que nos acabas de decir y muy fructífero. Brandon, ¿tú crees que es necesario citar en demasía o solamente usar las referencias en el tema de los libros de consulta más que en el mismo ensayo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Opinas que puedes citar en demasía o debe ser limitado la cita en la introducción, desarrollo, ¿no? No soy partidario de que en un ensayo de teoría del conocimiento se haga un uso excesivo de las citas. Más bien, al contrario, pienso de que los libros de consulta son los que pueden ayudar a que se reduzca también el uso de citas en un ensayo de teoría del conocimiento. Porque al momento de citar es complicado utilizar la postura de un autor, ¿ya?, sobre un tema específico, porque a fin de cuentas se puede caer en que claramente no todas las personas pensamos de la misma manera y también tenemos distintas formas de poder expresarlo. Entonces, ahí se pierde un poco esa magia, esa naturaleza, digamos, de tratar de explicar un argumento con tus propias palabras. Si bien existe una forma de poder interpretar y que esté en relación de acuerdo a la cita que estés eligiendo, considero que algo parafraseado o simplemente explicado bajo tus propias palabras y que le des un aporte personal a tu propio título prescrito y a tu propio ensayo es más gratificante que poner una cita directamente. Y por eso, precisamente, el mismo nombre de los libros de consulta lo demuestra, porque solo sirven para consultar y ver diferentes posturas sobre un tema específico. Entonces, esto es importante, porque no directamente te está diciendo de que tú tomes un fragmento de sino que te puedes basar a lo que dice en el libro para poder argumentar en tu ensayo de teoría del conocimiento. Exacto, muy bien, y eso va a hacer que se gesten nuevos conocimientos en ti. Muy bien, interesante, Brandon, lo que nos acabas de comentar. Y ahora vamos a preguntar a Denise.
como última parte, Denis, después de haber terminado el ensayo, ¿por qué crees que sería recomendable leer tu ensayo en voz alta, ¿no? El ensayo, así como una declamación. ¿Qué crees que te ayudaría esa técnica de leer tu ensayo en voz alta? ¿Denis? Ya, considero que leer nuestro ensayo en voz alta nos va a ayudar a determinar cuán preciso y claro está el uso del lenguaje en nuestro ensayo, y también nos va a ayudar a confirmar que nuestros argumentos estén bien estructurados y que tengan el respectivo respaldo, que vendrían a ser los ejemplos de la vida real. Por otro lado, es recomendable que a medida que se lea el ensayo, se debería asegurar que no hay oraciones o términos abstractos, o en otras palabras, términos vagos. Ni se debería considerar que el límite del ensayo es de 1600 palabras, como ya se vino mencionando desde el inicio de esta presentación. Muy bien. ¿Algo más, Denis? Eso es. Muy bien. A ver, la última pregunta. No, profesor. Brandon, la última pregunta. ¿En qué momento crees que es fundamental revisar algunos errores gramaticales, ¿no? que podrían quizás hacer que pierda un poco el sentido? ¿Cuándo crees que debes dar esa revisión para hacer los ajustes correspondientes al tema gramatical en la redacción del ensayo? Esto debería darse, considero, ya en la parte final, porque ya has podido, ya se ha podido argumentar, producir, realizar todo el ensayo en sí, y ya se entiende las ideas principales, ya has plasmado tu tesis correctamente, ya has dado una respuesta a la pregunta de conocimiento, al título prescrito, y has reflexionado sobre esto. Entonces, no quitándole importancia a los errores de ortografía o error gramatical, esta vendría a ser pues la revisión final, porque ya técnicamente se estaría puliendo ciertos errores de estética sobre el mismo ensayo. Y esta también esta se da más que nada cuando tienes que leerlo, justo cuando mencionó mi compañera Denise, para ver si el ensayo se entiende correctamente, si está todo cohesionado, si los argumentos son pertinentes. Entonces en esa parte se debería realizar una corrección sobre la ortografía y la gramática que tiene tu ensayo. Muy bien, Brandon. Denise, les agradezco por su participación. Ahora les voy a presentar los títulos prescritos que ustedes ya conocen, ya han visto, y que la mayoría está optando por el 2 y el 4. Entonces, ustedes ya tienen esto en el Classroom, ya lo han leído, ya lo han interpretado, ¿no? Ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿ya? Este es un título prescrito del 2018, ¿ya? No estoy poniendo el título actual porque es un ejemplo, ¿no? Y a partir de esto, nosotros vamos a formular nuestro esquema de redacción, que ya muchos de ustedes lo tienen. Vamos a hacer los ajustes a dicho esquema. Entonces, en este caso, el título prescrito es la profusión de conocimiento pertinente en un campo de estudio determinado puede obstaculizar la profusión de conocimiento en dicho campo. Lo que básicamente pide aquí es, discute esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, quieren que se discuta haciendo referencia a dos áreas. Entonces, lo primero que debes tener es la postura. Brandon, coméntanos, ¿por qué es importante tener ya determinado nuestra postura antes de iniciar el ensayo? Determinar una postura sobre el título prescrito que vas a abordar sobre la temática, delimita muchas cosas. Delimita que no te puedas ir por otros caminos que no van a ayudar directamente a lo que quieres decir, a lo que quieres argumentar, y también te muestra una imagen clara
sobre qué otras posturas pueden ayudarte, pueden servirte para argumentar y otras que no, y que están para más bien ser un contraargumento. También esta postura que has gestado, que has desarrollado, que has identificado, sirve también para vincularlo con alguna área del conocimiento. Y de esta manera ya poder identificar con qué tipo de áreas de conocimiento y formas vas a trabajar en tu ensayo. Muy bien, Brando, exacto. Entonces, lo que van a hacer ustedes es hacer un esquema de este tipo, donde van a decir si su postura es a favor, en contra o medianamente. Y van a hacer como una pequeña sinopsis de esa postura. Por ejemplo, aquí el estudiante puso: desde mi conocimiento personal me he percatado que, por ejemplo, el saber mucho de un tema me ayuda a seguir aprendiendo cuando se trata de profundizar el conocimiento en esa área, ¿no? Entonces, más o menos es una sinopsis de la postura que tiene. Y en cuadros más abajo señala qué áreas de conocimiento está utilizando. Entonces, ustedes le van a agregar debajo de las áreas las formas de conocimiento que están utilizando. Entonces, una vez que yo tenga esto, voy a tener, pues, claro, el panorama, ¿no?, de la construcción del argumento, porque los argumentos se construyen en concordancia a la postura. Como muy bien Brandon ya lo ha señalado. Ahora tenemos las preguntas de conocimiento. Denise, coméntanos, ¿por qué es importante tener las preguntas de conocimiento? Denise. Las preguntas de conocimiento son importantes porque nos van a ayudar a generar nuestros argumentos, y que a partir de ello cada persona o cada alumno, en este caso, genera sus propios argumentos desde sus perspectivas y con ayuda de los libros de consulta. Muy bien. Recordarles también que en las preguntas de conocimiento lo que se cuestiona es la naturaleza del conocimiento, ¿verdad? En la postura que nosotros tenemos frente al título prescrito, lo que vamos a cuestionar es la naturaleza del conocimiento que estamos cuestionando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene, ¿no?, cuánta información necesitamos para asegurar un conocimiento, en qué medida el exceso de conocimiento es perjudicial para el propio conocimiento. Hablar de exceso en el conocimiento es lo mismo que hablar de complejidad. Un conocimiento profuso puede ser superfluo. Entonces, la cuestión, como dice, la cuestión es cuestionar al conocimiento en sí. Y como muy bien Denise lo has dicho, a partir de eso se gestan los argumentos y los contraargumentos, porque cada pregunta tiene un propósito. Su propósito es desvelar una respuesta, y esa respuesta va a ser revelada en concordancia al sentido que yo le estoy dando a la pregunta, ¿no? La pregunta en sí tiene un sentido, una intención que busca algo, y cuando yo le doy respuesta a eso, me genera opciones de argumentos. Entonces, aquí vamos a ver nuestro esquema general de redacción. Ya en este caso vamos a tener lo que ya se vino hablando al inicio, en la introducción, la frase de arranque, ¿no? Tú puedes usar una frase relevante que esté en concordancia a tu postura en relación al título prescrito. O también puedes iniciar con una situación de la vida real, ¿no? De preferencia, aquella situación que te ha pasado en tu diario vivir, en tu quehacer académico, pero que conecte con el sentido que le quieres dar tú a tus argumentos, en concordancia a la postura que yo tengo frente al título prescrito. Eso es para iniciar, ¿no?, en el tema de la frase de arranque. Vas a tener preguntas subsidiarias de primer orden, segundo orden. Las preguntas subsidiarias se gestan a partir de lo que dice las frases de arranque o la situación de la vida real. Entonces,
Esas preguntas subsidiarias son los cuestionamientos que van a hacer a la frase de arranque o a la situación de la vida real, van a cuestionar. Porque no se olviden que una pregunta, su propósito es generar un tipo de respuesta. ¿Ya? Toda pregunta va a tener una intención. Esa intención es generar un tipo de respuesta. Porque las respuestas van a surgir según el tipo de pregunta. Ya una respuesta no va a surgir ya en contraposición a la pregunta, sino la respuesta es la gesta ¿de qué? De la pregunta. ¿Me dejo entender? Entonces, definición de términos. Pero, ¿qué términos dirán ustedes? Lo vimos en los primeros meses. Cada título prescrito tiene su propia terminología. Nosotros debemos tener claro qué quiere decir ese término, qué significa, por qué se piensa lo que se piensa de ese término, cómo es que se llegó a ese punto y por qué no puede variar su significado, etcétera, etcétera. Entonces, son varias aristas que se gestan cuando yo empiezo a definir la importancia de los términos. Una vez que yo tengo esa primera parte, va a surgir la primera respuesta. Pero la primera respuesta, ¿a qué, a quién o qué? La primera respuesta al título prescrito en concordancia a mi postura. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante puso a Ausubel. Ausubel dice, ¿no? El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se saben. Entonces, ahí nos habla del conocimiento previo. Nos quiere decir que esos conocimientos previos se van a ver, van a ser insumo para cuando yo tenga nuevos conocimientos, esos nuevos conocimientos son entendidos, son procesados a la luz de los conocimientos previos. Entonces, es así como este ensayista va a plantear un argumento desde las matemáticas. Argumento número 1 es, de manera concisa nos dice, anclaje de conocimiento con lo que se va aprendiendo. Entonces ahí el ensayista pues explicará, ¿no? De cómo los conocimientos previos se van a anclar, van a hacer una especie de andamio con los nuevos conocimientos para mejorar y aumentar la comprensión. Y para ejemplificar eso, usará las derivadas e integrales. Entonces, dentro de eso va a decir, ¿no? Si tú quieres entender el tema de integrales, debes haber tenido conocimiento previo de derivadas. El tener, pues, conocimiento previo va a hacer que tú asimiles con mayor efectividad el tema posterior. Ya está ejemplificando ahí. Puedes ejemplificar con una situación de la vida real. Ahora, esto lo vamos a hacer como, imaginemos un silogismo, muchachos. Imaginemos esto dentro de la construcción argumentativa, va a ser como un pequeño microsilogismo. Ya esto va a ser nuestra premisa mayor. Esto grafica, ya, lo que aquí digo, grafica en un ejemplo de situación de la vida real, como premisa 2, y debajo de esto hay una microconclusión, ¿ya? Y eso va a abrir, pues, a un contraargumento. Ya tengo acá la microconclusión y voy a decir, pues, sin embargo, no obstante, por otro lado, empero, desde el campo de las ciencias naturales, ya otra mirada, ¿no? La capacidad, la capacidad del cerebro de retener la información y recuperarla voluntariamente, empieza a explicar, ¿no? Desde un enfoque distinto sobre el tema de lo que ya se conoce y con lo que se va conociendo. Y luego hace su ejemplo, el mismo proceso, flujos de energía y teoría de la termodinámica. Entonces, ¿cómo entiendo yo la termodinámica?
en base a los conocimientos previos, va a graficar en ese ejemplo. Una vez que yo tengo acá, nuevamente, premisa 1, premisa mayor, una microconclusión, yo voy a conjugar microconclusión del primer argumento, microconclusión del segundo argumento, conjugo y genero, por decirlo así, una cuasi conclusión, de este extremo, una cuasi conclusión. Esa cuasi conclusión va a tener pues el sentido ya del compara y contrasta según la intención del ensayista. En este caso, cuando dice sin embargo, no obstante, y pasa al argumento número 2, uno debe tener claro qué quiero hacer, o sea, dentro de los términos de instrucción. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero comparar? ¿Quiero hacer un compara y contrasta? ¿Quiero hacer un analiza? ¿Quiero hacer un justifica? Entonces, eso va a depender del ensayista, ¿no? La mayoría inicia con un compara, o un compara y contrasta, o simplemente un contrasta. Eso lo va a decidir el ensayista en concordancia a la postura que tiene y a la intención que tiene ya en la gesta del argumento y el contraargumento. ¿Qué intención tengo yo? ¿La intención es comparar mi argumento 1 con el argumento 2? ¿O mi intención es hacer un compara y contraste entre el argumento 1 y el argumento 2? ¿O mi intención es hacer un análisis del argumento 1 ya para justificar mi argumento 2? Entonces, eso lo va a ir determinando el ensayista, ya según su interés, según su enfoque. Pero lo que quiero que quede claro es esto. Primera premisa, segunda premisa del argumento 1, microconclusión, primera premisa, segunda premisa, microconclusión, conjugo estas microconclusiones y tengo aquí una cuasi conclusión que más o menos dice, a través del conocimiento previo de las ciertas temáticas, es casi asegurado que se pueda aprender temáticas derivadas a ella. Y aún más, si el conocimiento previo es profundo y pertinente. Entonces, esa cuasi conclusión sale a partir de ¿qué? De la gesta del primer argumento y del segundo argumento y según el término de instrucción. Un compara y contraste, ya. Entonces, mi cuasi conclusión surge en base a eso. Una vez que yo tengo esta cuasi conclusión, yo genero una pregunta de conocimiento. ¿Ya? Y esa pregunta de conocimiento va a generarse aquí en la respuesta 2. Y que más o menos sería, una vez que tengo esta respuesta, surge la pregunta, dice, ¿cómo surgen las teorías y las leyes? ¿Acaso para llegar a ellas no es preciso conocer de manera ardua las bases de nuestra teoría y que ello sea pertinente? Entonces hace sus preguntas de conocimiento y nuevamente, para dar respuesta a esas preguntas, no se olviden que esas preguntas de conocimiento se gestan a partir de esta cuasi conclusión. ¿Ya? Entonces, al dar respuesta a estas preguntas, estoy dando respuesta a todo el ensayo, porque todo está concatenado. ¿Ya? Todo está concatenado. Y dice, ¿no? La primera respuesta general que pone como idea central de ese argumento, las teorías matemáticas. Dentro del argumento de la 2, en las matemáticas, va a justificar desde el campo de las teorías matemáticas. Escúchenme, va a justificar, ¿qué cosa? Como respuesta, pues, a esas preguntas, ¿no? Va a justificar desde el campo de las matemáticas en base a las teorías matemáticas. Y como ejemplo, va a usar teoría de exponentes. Y luego tenemos aquí una cuasi conclusión, digo, microconclusión, y luego usa, pero no se olviden en todo momento, el uso adecuado de los conectores. Sin embargo, no obstante, ya, entonces aquí tú vas a decir, no obstante, ¿qué quiere hacer? ¿No? Las teorías científicas. Entonces, está comparando, ¿no? Compara las teorías matemáticas y las teorías científicas. ¿No? Que un compara y contraste, eso va a depender, no se olvide, del ensayista.
Entonces, sin embargo, por el lado de las ciencias naturales, las teorías científicas tienen tal y empieza el argumento. Por ejemplo, anota. Dice, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, tenemos así, microconclusión, conjugamos nuevamente y tenemos la cuasi conclusión, que sería, ¿no? Que puso, para afirmar la negación del título, se respalda que para proponer teorías o postulados es necesario un gran conocimiento de las bases de esto. Básicamente dice, ¿no? Necesitamos las bases de la teoría para generar nuevos postulados. Bueno, todo está concatenado. Una vez que tengo yo cuasi conclusión, conjugo, no se olviden, no hago jugo, sino conjugo y genero la conclusión definitiva, o sea, la macro conclusión. ¿Ya? Y aquí más o menos pone su idea general, ¿no? A partir de esto va a construir su ensayo. A través del conocimiento previo y las creaciones de teorías o postulados, se afirma que la profusión del conocimiento sí permite la construcción de conocimiento póstumo. Entonces ya tiene su idea general, ¿ve? En base a esto, el ensayista construye su ensayo. En líneas generales, todo esto es como un macro silogismo. Introducción, primera premisa. El desarrollo, segunda premisa, porque en el desarrollo hay una idea central. Una idea central. Ya que se vuelve, pues, en la introducción hay una idea central. O lo que llamamos una idea principal, o una idea eje, o una idea fuerza, varias maneras lo llaman. Ya, entonces tenemos aquí la primera premisa, que es esa idea central. En el desarrollo hay una idea central. Y en la conclusión va a ser, pues, la inferencia de esas ideas, de esas dos ideas centrales. ¿Ya? Entonces, muchachos, de esta manera es que ustedes van a construir su esquema de redacción de ensayo para que se geste el boceto de ensayo y el ensayo definitivo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o todo quedó claro, muchachos. Denise, Brandon. Está claro, profesor. Todo claro, teacher. Ya. Muy bien, chicos. Solamente quería compartir esta información con ustedes. Espero que les haya servido y que les ayude a construir y terminar el ensayo definitivo.